¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la presente emisión de El Mundo desde el Sur a través de la pantalla de Telesur. Soy Aaron Romero. Vamos a analizar este importante encuentro que tuvo lugar hoy en Alaska entre los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y de Rusia Vladimir Putin luego de 6 años del último cara a cara entre ambos mandatarios. Por una parte, el presidente Donald Trump dijo que si Trump hubiese sido, o el presidente Putin dijo que si Trump hubiese sido mandatario en el año 2022 no había conflicto con Ucrania. Y el presidente Trump calificó esta cumbre como extremadamente productiva. Pero vamos a abordar exactamente este punto geográfico en donde tuvo lugar esta cumbre importante entre los presidentes de Rusia y también de Estados Unidos. Estamos hablando de Alaska, que es un estado perteneciente a Estados Unidos, pero no todos conocen su pasado ruso y aquí lo vamos a poner en contexto. Alaska no solo es geográficamente un lugar ideal para la cumbre entre Rusia y Estados Unidos, sino que es un lugar significativo para ambos países. En 1725 el navegante ruso Vitus Bering cruzó el estrecho que hoy lleva su nombre y descubrió Alaska. Los rusos fueron los primeros en llegar a esta tierra fría, aunque ya habitaban comunidades indígenas. Los asentamientos iniciaron desde 1799. Se instaló un lazo comercial con Estados Unidos, con el mercado de pieles, pero una serie de factores influyó. El comercio de pieles se redujo y la economía rusa se debilitó con la Guerra de Crimea entre 1853 y 1856. Esto marcó un punto de inflexión y allí deciden vender el territorio a Estados Unidos por $7,2 millones. Pero bajo la bandera estadounidense, la huella rusa sigue presente. La Iglesia Ortodoxa rusa sigue siendo una de las influencias rusas más importantes en el estado. Hoy existen al menos 80 comunidades que mantienen ritos y culturas. Asimismo, cerca de los enormes glaciares de la península meridional de Kenai, aún se enseña el idioma ruso. Y por supuesto, antes del desarrollo de este tema, vamos a revisar la pregunta del día que tal vez ustedes han contestado a lo largo de esta jornada. Y vamos a ver exactamente sobre este tema. El mandatario Vladimir Putin y Donald Trump celebraron la cumbre en Alaska. Le preguntamos a ustedes, ¿cuál cree que haya sido el principal avance en torno a este tema, a este encuentro? Allí tiene 4 opciones. Mejora de relaciones diplomáticas, desescalada del conflicto Rusia-Ucrania, acercamiento económico entre Rusia y también Estados Unidos o retroceso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Tiene allí esas 4 opciones, por supuesto lo invitamos a participar a través del código QR que tiene allí en pantalla y por supuesto al final de esta jornada entonces estaremos mostrando los resultados. Y precisamente tras finalizar la cumbre entre los presidentes Trump y también Putin, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa en donde enfatizaron la productividad de esta reunión. El presidente ruso Vladimir Putin resaltó, por ejemplo, el interés de su homólogo estadounidense Donald Trump por llegar a un consenso entre ambas partes involucradas en el conflicto, siempre y cuando la raíz del conflicto sea erradicada. El presidente Putin aseveró que toda acción en Ucrania guarda relación con la seguridad en Rusia para contribuir a la paz y también a la eliminación de la raíz de la crisis. Mientras tanto, el presidente Trump agradeció al jefe ruso por la colaboración para alcanzar la paz y también encontrar una ruta pacífica. Y ahora vamos a abordar este tema con Jean-Paul Merz, él es internacionalista. Jean-Paul, bienvenido a la pantalla de Telesur, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, Jean-Paul, las primeras impresiones sobre este encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y de Rusia, sobre todo en este punto importante, Alaska, un territorio que le perteneció a Rusia hasta finales del siglo XIX, pero es un primer paso, no se dio la reunión exactamente en Washington, pero que forma parte de este proceso de desescalamiento en el conflicto entre Rusia y Ucrania y otros puntos que queremos también abordar a lo largo de esta entrevista. Sí, parte del lenguaje más allá de lo evidente, de lo que se habla, de la gran prudencia que hubo en el contacto entre las dos superpotencias militares, se trata de justamente el destino de Alaska. Tiene un significado no solamente de herencia histórica entre los lazos entre Rusia y Estados Unidos, también una herencia, también una posición geográfica que para dos situaciones es
tiene un gran significado. Primero, como una especie de punto medio en el cual se está muy cerca de Rusia, pero a la vez se está un poco alejado de lo que serían la zona continental de Estados Unidos, la zona de los 48 estados contiguos, más allá de lo que es Alaska y Hawái. Y por otra parte, también está esta vocación que llevó, digamos, a estas declaraciones de Trump respecto a temas como Canadá, Groenlandia, que es la vocación ártica, la expansión hacia el Ártico y del trabajo que han venido haciendo mancomunadamente la administración Trump desde su primer mandato con la propia Rusia en cuanto a la exploración y explotación de las riquezas presentes en el Ártico y de la apertura de las nuevas vías de rutas de comunicación en la zona ahora que, digamos, los hielos están retrocediendo. Entonces se tiene allí una serie de simbolismos estratégicos y que además por la zona dan también no solo hacia la vocación hacia el Ártico, sino también hacia el Pacífico, que es, digamos, el mar donde ahora se están comenzando a dar la mayor cantidad de contactos en el comercio mundial. Bueno, fíjate, Jean Paul, vamos a escuchar un poco las impresiones que dieron los presidentes. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que pese a que no se logró un acuerdo completo, los avances entre ambos países fueron significativos. Vamos a escuchar entonces este primer sonido del presidente Trump. Algunos de los avances fueron de hecho significativos. No llegamos a una comprensión completa. Desafortunadamente no hay acuerdo completo. Voy a llamar a los representantes de la OTAN. Voy a hablar con los líderes. Voy a informar al presidente Zelensky sobre la reunión de hoy. Esto que acaba de decir el presidente o que dijo el presidente en esta declaración, el presidente Trump, llamar a la OTAN. Quería preguntarte sobre el papel de la OTAN ahora que hay este acercamiento directo entre el presidente Trump y el presidente Putin. ¿Qué papel va a jugar Europa también en este desescalamiento? ¿Crees tú que habrá, por ejemplo, un discurso menos agresivo por parte de los miembros de la OTAN en Europa hacia Rusia o se va a mantener? Sí, el tema respecto a los países de Europa vinculados a la política de Occidente es que se ha visto que esta política ha sido más dirigida hacia la sumisión. Con respecto a otro tipo de temas, se ve que efectivamente cuando Washington indica un parecer, más allá de cualquier declaración previa de países europeos, se termina haciendo lo que Washington les informa, les indica, les impone. Entonces, en ese sentido, más que una oposición férrea formada, lo que se trata es de mantener, digamos, el lenguaje que justifique la existencia de esta alianza atlántica, que es el miedo, digamos, la rusofobia al máximo, el miedo a una supuesta expansión rusa que en realidad no se está dando, sino más bien al revés. Hay una expansión de la OTAN, incluso en países que eran particularmente neutrales como Finlandia o Suecia. Entonces, lo que se tiene es que ese miedo mantiene en pie hoy en día varias de las políticas belicistas más importantes del establishment. Y lo que están tratando es de poner de acuerdo a lo que es el nuevo establishment estadounidense con el viejo establishment europeo, de modo que se puedan llegar a posturas en común que traten de mantener, digamos, esta postura expansionista colonial que se había dado desde la Guerra Fría y que justamente es un modelo agotado, pero que tratan de reinventar de alguna manera, poniendo trabas en el acercamiento entre Washington y Moscú, unas trabas que ellos buscan superar a través del contacto directo, pero que justamente parte de la prudencia en el tipo de declaraciones es para tratar de evitar saboteos previos por parte de Europa, como ya ha habido cada vez que hay un anuncio de iniciativas para terminar el conflicto.
Jean Paul, también hay otra parte, hay una respuesta por parte también del presidente Putin, y él dijo, por ejemplo, lo siguiente: recordó que durante el año 2022 se habría evitado un conflicto entre Kiev y Moscú si Estados Unidos habría accedido a un acercamiento amistoso entre ambas partes. Vamos a escuchar ahora este sonido del presidente Putin. En el año 2022, durante mi último contacto con la administración anterior, intentaba convencer a mi entonces colega estadounidense que no hacía falta provocar una situación que a su vez provoque hostilidades. Y le dije en aquel entonces que era un gran error. Y hoy en día escuchamos que Donald Trump dice que si fuera Donald Trump el presidente de Estados Unidos, no ocurriría lo que ocurrió. Y yo lo reconozco. Nosotros pudimos establecer contacto muy amistoso con el presidente de Estados Unidos, y avanzando en este camino podemos lograr el fin del conflicto ucraniano. Gracias por su atención. Jean Paul, te pregunto, el conflicto en contra de Rusia por parte de Estados Unidos y de los miembros de la OTAN en Europa, ¿era inevitable, así como lo estaba mencionando el presidente ruso? ¿Era algo que se podía, o era inevitable, o era un camino seguro el que se tenía que en contra de Rusia? Hay dos visiones al respecto que indican justamente, pueden evidenciar el papel de Occidente. Hay un papel que es, digamos, más visible, que ha sido sistemático desde que por 2 ocasiones se vulneró en Ucrania la voluntad del pueblo ucraniano, primero con la llamada Revolución Naranja y segundo con el llamado Euromaidán. En ambas situaciones, la Unión Europea, la OTAN, utilizó, digamos, personas exacerbadas de cierta parte del país y básicamente filonazis para amedrentar a la población a través de movilizaciones que, si vemos, tienen una base de formación en aquellas que se dieron en la antigua Yugoslavia y que a su vez en su momento trataron de, durante el mandato del presidente Chávez, trataron de formarse allí para desestabilizar el gobierno de Venezuela. Entonces había toda una serie de situaciones impuestas, situaciones de larga data dirigidas a la desestabilización de Ucrania y a la imposición en Ucrania de un gobierno filonazi y que fuera en contra de los intereses de su propio pueblo y que fuese también en una carrera hacia una limpieza étnica que previno Rusia con la operación militar especial. Eso se tiene en la parte, digamos, más visible de lo que sería la injerencia atlántica en Ucrania para tratar de debilitar a Rusia. Pero justamente cuando hablamos de la administración anterior, hablamos de que el hijo del presidente Biden, que fue justamente amnistiado por él por otro tipo de situaciones, estaba vinculado con una serie de proyectos en cuanto a temas farmacéuticos que implicaban el tráfico de personas y una serie de cuestiones que lo vinculaban y que en su momento, cuando la campaña entre los presidentes Trump y Biden, el presidente Trump trató en ese momento de poner en evidencia, sin llegar a que ello fuese determinante en el resultado final de esas elecciones. No fue determinante, pero sí es un punto bien importante señalarlo, como en un nivel personal, esa administración anterior estaba totalmente comprometida con mantener una política hostil en un país en el cual estaban llevando a cabo no solamente inversiones personales, sino unas inversiones personales dirigidas hacia investigaciones de tipo farmacéutico, pero que implicaban también una serie de situaciones muy, muy, muy oscuras. Entonces, tenemos que, por un lado, el establishment demócrata, que es más parecido al establishment mantenido por los liberales y los conservadores europeos,
trató de mantener la retórica antirrusa, no solamente para mantener la OTAN, sino para mantener los negocios de algunos que están en la cúpula de ese partido y que justamente a pesar de que mucha población trate de generar un cambio dentro de la misma estructura de ese Partido Demócrata, mientras estén en esas cúpulas, no habrá la posibilidad real de mover ese establishment de allí. Y por otro lado se tiene que aparte de este tipo de políticas, se tenía digamos, aparte de estas injerencias, se tenía ya una política sistemática de división del pueblo ucraniano y de que una parte del pueblo ucraniano perdiese sus derechos a pesar de vivir en una zona incluso desde muchísimo antes de que existiese Ucrania como concepto de país. Ok. Bueno, Jean-Paul, fíjate, en esta primera parte hemos evaluado mucho el aspecto político, pero en la próxima parte vamos a hablar justamente del tema económico. A pesar de que los presidentes no anunciaron acuerdos o temas relacionados con el ambiente económico, pero sí vamos a hablar del tema de las sanciones en la próxima parte. Usted, por supuesto, no se vaya del mundo desde el sur porque ya volvemos con más. Y desde el mundo del sur seguimos analizando este primer encuentro que ha sostenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que tuvo lugar hace pocas horas en Alaska. Y por supuesto estamos analizando este tema con Jean-Paul Merz, analista internacional. Hablaste de negocios prácticamente finalizando la primera parte. Fíjate, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió recientemente una licencia para suspender temporalmente algunas sanciones contra Rusia en ocasión de esta cumbre entre los líderes, el presidente Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, firmada por el director de la Oficina de Control de Activos. Esta es información que le estamos compartiendo. Activos extranjeros del Departamento del Tesoro. La medida, dispensará temporalmente cualquier sanción a las actividades relacionadas con la reunión hasta el día 20 de agosto para asistir a la reunión cuyos aspectos logísticos siguen en marcha. El presidente Trump tuvo que recorrer unos 5.400 kilómetros en línea recta hasta la base conjunta de Emeldorf-Richardson, donde tuvo lugar esta importante cumbre. Te pregunto, Jean-Paul, ¿hasta dónde pueden llegar? Tenemos entendido que Rusia es el país más sancionado del mundo, tiene más de 20.000 sanciones. Una vez que se termine el conflicto, o por lo menos se desescale el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿crees que sea posible que también se desescale la serie de sanciones que tiene Rusia por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos? Puede haber una tendencia, sin embargo, es necesario ser bastante realistas en este análisis y presentar, digamos, a nuestro público la realidad sobre esta situación. Las medidas coercitivas unilaterales, que no son sanciones porque para los países que son miembros de la Organización de Naciones Unidas, solo puede sancionar el Consejo de Seguridad bajo acuerdo, un acuerdo previo y por tanto sin el ejercicio de veto de ninguno de sus 5 miembros permanentes. ¿Esto qué indica? Que para cualquier miembro de las Naciones Unidas, la imposición de medidas coercitivas unilaterales sería violatoria de la Carta de Naciones Unidas. Y en este sentido, a pesar de ser una carta jugada por Estados Unidos y Europa para tratar de mantener artificialmente un poder e injerencia política sobre el resto del mundo, son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Ahora, a pesar de eso, generan toda una serie de consecuencias que son graves, sobre todo para las poblaciones. El tema con esto es la dificultad de analizarlo en el orden interno de cada país. Los países se componen de diversos poderes en cuanto al sistema occidental, que es el que más presto se ha dado al tema de las medidas coercitivas unilaterales. Y en este sentido suelen ser los poderes legislativos los encargados de dar el visto bueno para la aplicación de este tipo de medidas, mientras que los poderes ejecutivos se encargan de aplicarlas. Pero es en los respectivos parlamentos, congresos, o asambleas o diversas expresiones del poder legislativo en estos países que se mantiene, digamos, la base legal
para esos países para la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, a pesar de vulnerar el derecho internacional, porque en ese sentido ellos tratan de hacer como una especie de imposición de que su ley interna priva sobre los principios que rigen las relaciones internacionales. Entonces, tenemos que hay esa dificultad, hay para cierto número de situaciones, para legalmente eliminarlos, se necesita un acuerdo dentro del Congreso que implica el movimiento de una serie de lobbies y una situación que realmente puede ser bastante cuesta arriba el comprometerse a una eliminación total de sanciones. Pero lo que pueden hacer bajo acuerdo los poderes ejecutivos es relajar la aplicación de las mismas, que es justamente lo que ocurrió. Entonces, en este sentido, Trump no tiene poder suficiente para, así lo quiera, eliminar las medidas coercitivas unilaterales, incluso ordenándolo. Él necesita del acuerdo del Congreso estadounidense para poder llevarlo a cabo, por lo menos referente a las presentes en Estados Unidos. Y para las presentes en Europa, necesita no solo convencer a los gobiernos europeos, sino convencer a los distintos parlamentos presentes en Europa, incluyendo el propio Parlamento Europeo, para el levantamiento de esto. Y esto realmente no es realista hablar de ello, sino bajo una serie de presiones que tendría que hacerse, que realmente no parece el momento político de ello, visto que las declaraciones de Trump a veces van hacia una mayor presión, pero también a su vez dirigen acciones que son más dirigidas a relajar algunas aplicaciones. Entonces, en este sentido, vemos una traba burocrática del establishment entre la imposición o el levantamiento de sanciones con las acciones por parte de los distintos ejecutivos para efectivamente implementarlas, promover el endurecimiento de las mismas o aliviar, o en el caso de otras, a tratar de aliviarlos. Entonces vemos ahí unas diferencias que tienen que ver con la política interna de cada uno de los países que aplique este tipo de medidas. Bueno, Jean-Paul, yo te quería agradecer por esta entrevista para la pantalla de Telesur y también para El Mundo del Sur, y también quería decirle a la audiencia de Telesur que aunque sea parte de un primer encuentro, prácticamente no se logró el objetivo por parte de Occidente de quebrar entonces a la economía rusa. Esa es prácticamente la primera fotografía que se puede dar en torno a este primer encuentro entre ambos mandatarios. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Jean-Paul, por atender a este llamado y este análisis para El Mundo del Sur. Y por supuesto a ustedes, muchísimas gracias. Siga con nosotros, con la mejor pantalla, la de siempre, la de Telesur.